Comencé a leer todos los libros en contra de las religiones, especialmente de la evangélica. Odiaba todo lo que fuera evangélico, todo lo que fuera cristiano. Desde pequeño mi vida fue duramente golpeada por el divorcio de mis padres. Cuando mi papá nos abandonó, yo tendría unos 7 años, era muy pequeño, pero era muy cercano a él. Él se fue, cometió muchos errores, lastimosamente cayó en prisión. Fue una experiencia muy dura y me marcó mucho. Tuve una infancia protegido por mi mamá y mi abuelo. Tengo también una hermana, pero mi mamá se hizo papá y mamá para nosotros. Fue difícil el surgir porque vivimos también un contexto de escasez, de muchas carencias, hasta que, bueno, Dios más adelante permitió que mi mamá volviera a rehacer su vida. En ese trayecto donde no teníamos papá, mi abuelo fue mi papá de crianza, el papá de mi mamá fue aquel hombre que nos cobijó, que nos dio su cariño. Pero Dios siempre provee una persona que te ayuda y ese fue mi abuelo. Mi abuelo, el papá de mi mamá, nos cobijó, nos recibió en su casa. Él siempre nos iba a ver a la escuela, a mi hermana y a mí. Fue un padre cariñoso, fue un abuelo excepcional. De ese tipo de abuelos que se convierte literalmente en un papá. Siempre nos aconsejaba, me enseñó a ver la hora, me enseñó a sumar. Era un hombre que estuvo muy pendiente de mi hermana y de mí. Lo amábamos profundamente. Yo crecí amándolo, crecí viendo la responsabilidad de él con su familia. Siendo un hombre ya mayor, trabajaba para sacarnos adelante, luego se jubiló y pude ver que siempre administraba correctamente sus recursos, a pesar de que tan solo tenía un 6º grado de escuela. Era un hombre muy inteligente y muy sabio. Crecí en un colegio católico, era un niño que creía mucho en Dios, quería servirle. Durante mucho tiempo integré un grupo católico hasta que por alguna situación el sacerdote desintegró el grupo, nos sacó a todos de la iglesia y comenzó esa etapa de adolescencia, de rebeldía, y al no tener papá, al tener muchas carencias, comencé a ser un hombre muy rebelde, quise integrar pandillas, fui un hombre que le di muchos problemas a mi mamá, pero mi mamá siempre fue una mujer que buscó a Dios, que oraba y que además de eso siempre buscó darme una disciplina adecuada para evitar que me vaya por mal camino. Luego voy a la universidad y en la universidad pues integro un grupo de izquierda. Dejé a un lado mis creencias religiosas, decidí que yo era mi propio Dios y abracé el ateísmo. No quería saber absolutamente de nada de ninguna religión. Comencé a leer todos los libros en contra de las religiones, especialmente de la evangélica. Odiaba todo lo que fuera evangélico, todo lo que fuera cristiano. Y cuando iban a la casa a predicar, alguien me quería compartir algo, yo siempre lo hacía entrar en dudas, porque me especialicé en leer libros en contra de Cristo. Era un perseguidor literalmente de la iglesia. No quería saber absolutamente nada, me parecía ridículo todo lo que fuera una reunión cristiana o célula. Yo me reía, me parecía algo absurdo las iglesias, me sabía la doctrina de todas y de todas siempre yo renegaba o le encontraba la falla, entre comillas. Durante mucho tiempo fui ese perseguidor, esa persona que se burlaba de otros por abrazar su fe. Hasta que una semana de febrero del 2001, la primera semana de febrero del 2001, pasó algo que cambió mi vida. Yo para ese tiempo estaba estudiando 2 carreras, trabajaba en 2 lugares, me iba económicamente muy bien y tenía todo lo que un hombre de esa edad de 21 años quisiera. Una carrera estable, una economía estable, tenía sueños, metas, pero había un vacío en mi interior que no sabía qué era. Y lastimosamente un día se enfermó. Aquel hombre fuerte, aquel hombre que yo siempre lo vi valiente, cayó enfermo y poco a poco su salud se fue deteriorando más y más hasta que tuvieron que internarlo en un hospital. Aquel día para mí fue muy difícil asimilar que algo pasaba con él porque pues yo siempre tenía el que mi abuelo iba a ser eterno. A veces uno cree que los padres van a durar toda la vida o que no se van a ir, pero se van a ir. Y yo no estaba preparado para ese momento. Cuando fui al hospital a visitarlo porque estaba internado, mi mamá y mis tíos estaban muy mal por la noticia. Los médicos habían dicho que no le quedaba mucho tiempo de vida, que él estaba muy mal. Ya él estaba muy anciano. Sin embargo, a pesar de su fortaleza física, sus pulmones habían comenzado a colapsar y me dijeron que no le quedaba mucho tiempo de vida. Durante casi una semana vi cómo aquel hombre fuerte se desmoronaba ante nosotros. No le faltó ni una pastilla, ningún medicamento, todo lo que pedían los doctores estaba allí. Sin embargo,
hay momentos donde a pesar de que hagas todo, des todo, si Dios ya decide que es el tiempo de partir, pues es el tiempo. Yo no quería aceptarlo, vi varios paros cardiorrespiratorios que le dieron, que tuvo que superarlos. No fue fácil ver cómo un hombre tan fuerte se le va yendo la vida, como el agua se te va entre los dedos. Y un día llegué desmoronado en la casa, era un 14 de febrero del 2001, yo no conocía a Dios, no quería creer en Dios, me negaba a aceptar que existía un Dios. Yo decía que nosotros éramos nuestros propios arquitectos de nuestro propio destino, pero me di cuenta que a pesar de los recursos económicos que puedas tener, a pesar de que tu vida aparentemente esté completamente realizada, siempre hay algo o hay alguien por encima de lo que tú eres o tienes. Y ese alguien es Dios. Así que aquel 14 de febrero del 2001 me arrodillé en el cuarto de mi casa e hice una oración. Y le dije a Dios, si tú existes, si tú eres real, no te pido ni que Él se salve ni que Él se vaya. Solo te pido que no sufra más. A los pocos minutos falleció mi abuelo. Se fue a la presencia de Dios y yo sentí paz. Esa paz me hizo entender que alguien había escuchado mi oración, que ese alguien que yo había negado y que yo había perseguido, había escuchado mi plegaria, y me arrodillé y decidí seguir a ese ser supremo que nos creó, a su Hijo Jesucristo que murió por nosotros, porque conocía las Escrituras, las había atacado mucho tiempo, pero me negaba a aceptarlas. Y es ahí donde comencé mi vida cristiana, comencé a aceptar todo lo que Jesucristo quería para mi vida. Unos meses después me involucré ya en una iglesia local y comencé a servirle. Eso fue aproximadamente en julio del 2001 y a partir de ese momento le he servido a Dios durante todos estos años. Comencé a servirle tiempo completo como pastor en el 2005. Y bueno, llevan varios años con mi esposa ahora como pastores en Familia de Fe, sirviendo a una comunidad muy hermosa que Dios nos ha permitido ministrar. Dios usará este video para llegar a muchas personas que tienen dudas con respecto a Dios. Acércate a Él porque lo que Él tiene es bueno para tu vida, porque lo que Él quiere es algo que te va a llevar a la cúspide de la felicidad y de la realización, a comprender claramente que estás aquí en la tierra no por accidente, que Dios te ama y que tiene un propósito para tu vida y que ese propósito es que tú seas cada día más y más como su Hijo Jesucristo.